Buenos días, mis amados. Que el Señor les bendiga en esta mañana tan hermosa de lunes ya 7 de agosto. ¿Cómo vamos de rápido, verdad? Siempre lo digo. Buenos días, buenos días. Que el favor de Dios esté con ustedes, que haya pasado un hermoso fin de semana, bendecido en la mano del Señor y prosperado en todo lo que emprendas. Buenos días, mi hermana Shirley. Bendiciones para usted y su familia. Para Sofía, que siga teniendo una buena recuperación. Buenos días, Manuelito. Me alegro de verte también aquí, conectadito. Mi hermana Lucia Alfaro, buenos días también. Buenos días, Carolinita. Dios te bendiga en esta mañana preciosa también de lunes. Bendiciones para tu familia. Maru, Dios te bendiga. Mi hermana María Eugenia, que Dios la bendiga. Hermano Sigui también, ahí a todos. Qué bueno, qué bendición. Mi hermana María Isabel, qué bendición. Nos alegra que estés por acá. Mi hermana Vicky Olivas, bendiciones. Bendiciones del cielo para su vida también. Viquita, mi hermana Silita Lobo, estamos contentos, mi hermana Silita Lobo, dígale a su esposo que ayer ganó Heredia, ¿verdad? Qué bendición más grande. Mi hermana Odi, Dios la bendiga, Odi, cómo amaneció. Y bendiciones, amados a todos. Mi hermano Oscar, buenos días también. Bendiciones para su vida. Mi hermana Sandrita, hola, qué linda, Dios la bendiga. Saludos al hermano Marcos también. Ayer el hermano Marcos nos bendijo tremendamente con un buen saludo por la noche. Que Dios lo bendiga mucho. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados. Qué bueno tenerles aquí en este tiempo de devocional, tiempo con Dios y un tiempo con su palabra, un tiempo para meditar en su palabra, empezar el día meditando en la palabra del Señor, en las historias bíblicas que nos enseñan verdades profundas y verdades especiales. Quiero compartir con ustedes una historia pequeñita o un versículo pequeñito de la escritura que todos conocemos, pero centrarnos en un aspecto maravilloso de la bondad de Dios y bueno, del tiempo de Dios, ¿verdad? Para que las cosas pasen. Todos conocemos la historia de José, la rama fructífera que tuvo que atravesar diferentes dificultades y problemas en la vida por varios años, no fueron pocos años. Siendo un muchacho fue vendido por sus hermanos y atravesó todo un proceso complicado. Lo último que atravesó José fue que él dice que le interpretó un sueño a un copero y un panadero que eran los jefes de esas secciones para el faraón. Era gente importante, no era gente ahí común y corriente, sino que tenían un puesto de privilegio, puestos muy importantes. Y a los dos les interpretó su sueño. Bueno, al panadero no le fue muy bien. El designio divino era que él no iba a sobrevivir 3 días. Soñó que sobre su cabeza había toda clase de manjares de panes, pero no sobrevivió. Más bien sus panes y todos eran comidos por aves. Pero el copero soñó diferente. El copero soñó con una vid con 3 ramas fructíferas, muy bendecidas, ramas echando flores, ramas echando renuevos y ramas echando frutos. Me gusta eso, porque esa es una tipología del reverdecimiento que estamos teniendo en este 2023.
somos rama fructífera, somos esa vara de Aarón que reverdeció, y eso representa un tiempo de bendición, de fruto, un tiempo de poder extendernos tanto a la mano derecha como a la mano izquierda. Entonces este copero tuvo un buen sueño, ¿verdad? Él vio cómo habían tres sarmientos, cómo daban frutos, y él se vio dándole al faraón otra vez la copa. Bueno, efectivamente al tercer día fue restituido el copero y el panadero fue ahorcado. Ahora, cuando José le interpretó el sueño, él le pidió un favor al copero y le dijo: mira, por favor, recuerda lo bueno que yo te interpreté, cómo Dios me dio un sueño para interpretarse. Así que no te olvides de mí, no te olvides. Hazme favor, apenas eras restituido, intercede por mí, porque yo estoy aquí en esta cárcel y aquí no estoy injustamente. Entonces, pues eso fue el trato, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Sin embargo, cuando leímos este verso, leemos Génesis capítulo 40, verso 23. La escritura dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Oiga, qué fuerte para José. José tenía esperanzas. José tenía expectativas a los 3 días. Probablemente le llegaron a contar a José lo que había sucedido en ese momento y cómo habían restituido al copero. Él estaba quizás con unas expectativas tan grandes de que pronto iba a salir de la cárcel, que el copero le iba a ayudar. Pero bueno, el hombre es así. Y al final el copero lo decepcionó, se olvidó de él. Y no se acordó, seguro, de la alegría, de la bendición, de haber sido restituido. Tantas cosas, él se olvidó por completo de José. Y toda esta historia, pequeña historia dentro de la vida de José, tiene tantas lecciones para nosotros, grandes lecciones. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas naturales y en las personas, a veces las personas tienden mucho a fallarnos, a olvidarse de nosotros, y nosotros quizás estamos esperando de ellas demasiado. Y por eso nuestra confianza, nuestra seguridad tienen que estar en nuestro Dios. No con esto tenemos que aislarnos de las personas y no esperar algo bueno de ellas, pero sí entender que el único que no nos falla es nuestro Dios. Ahora, el punto específico de esto es que a pesar de esta circunstancia, ahora para nosotros es más fácil entenderla. Es que había un propósito de Dios. Había un plan de Dios. Y dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad perfecta de Dios, era que el copero no se acordara de José en ese tiempo. Probablemente el rey, el faraón, ni siquiera lo hubiera oído. Probablemente la influencia de la casa de Potifar era tan grande que no hubieran oído a José, ni le hubieran dado, como decimos nosotros, pelota. No era el tiempo, no era el momento, no era el kairos de Dios para José en ese momento. Y era necesario que el copero se olvidara de José. No era el tiempo para que el faraón tuviera el sueño.
No era el momento para que José fuera necesario. Sin embargo, previo a eso, previo a que el Señor levantara a José como segundo de Faraón, era necesario que a José se le olvidara. Qué interesante cómo opera Dios en la vida y cómo nos enseña esto, a aceptar los propósitos de Dios y la voluntad del Señor. No es fácil, porque probablemente José, conforme fueron pasando los días, se fue dando cuenta que el copero lo olvidó. Y eso probablemente lo llenó de tristeza, de decepción, lo llenó de incertidumbre todavía más. Él vio una posibilidad en el copero y al final el copero lo abandonó y lo olvidó. Pero ¿sabe qué, amado? Dios no nos olvida a nosotros, porque esto estaba dentro del plan de Dios. Y si algo podemos nosotros entender de la vida de José, es que todos esos sueños y anhelos que el Señor puso en José, el Espíritu Santo puso en José, en el momento propicio, en el momento adecuado, el Señor iba a cumplirlos en la vida de José. Bien dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces un no en un trabajo, a veces un no en una área específica, a veces el olvido de las personas en las cuales estábamos nosotros confiando. A veces que el agua se nos acabe como a Agar, que se le acabó en el desierto y ahora tenía que depender de Dios para que Dios hiciera algo extraordinario. A veces era un mar que estaba entre nosotros y entre el ejército de Faraón que venía a perseguirnos. Y ahí se atravesó ese mar. A veces podría ser las murallas de Jericó que están frente a nosotros y no podemos tomar posesión de la ciudad. Pero muchas veces, mis amados, nosotros vamos a encontrar circunstancias, olvidos, que pareciera que nos vienen a cortar la progresión de nuestra vida. Pero sabe, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Esto, por supuesto, a los que conforme a su propósito son llamados. A todos los que tienen un llamamiento de Dios, un propósito en Dios específicamente. Todo, a pesar de esos no, a pesar de esos olvidos de los hombres, todo tiene un propósito de Dios para madurar cosas, para preparar escenarios, para preparar personas, para que entremos a cumplir el propósito eterno de Dios para con nuestras vidas. La historia de José fue una historia triste en ese momento para él, pero después uno en el capítulo 41, versículo número 12, el faraón tiene un sueño, nadie lo puede interpretar. Él está enojado con todo el mundo porque él les dice, los magos, los que estaban con el faraón, los ayudantes, todas las personas que estaban con él, no podían interpretar y le decían, hey, dinos cuál es el sueño, y nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Y no, el rey no quería. Entonces, en eso el copero se acordó de José. Y esa es la obra de Dios. Ahí era el tiempo, ahora sí, era el momento propicio. Ahora sí era el kairos de Dios para que el copero se acordara de José.
Así que, amados, no se desanimen ni nos desanimemos en el camino. Puede ser que el hoy de hoy sea un hoy de olvido, pero es en preparación para el tiempo propicio. Pues tenga esperanza, tenga ánimo, tenga deseos. No se desanime en el proceso. El Señor cumplirá en usted el propósito, el plan. El Señor cumplirá en usted su propósito. Él no se olvida ni desampara la obra de sus manos. Ahí se acordó el copero. Y él dice, estaba allí con nosotros, allá en la cárcel, un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños. Y declaró a cada uno conforme su sueño. El tiempo de Dios. Si el copero hubiera dicho eso sin que el faraón tuviera el sueño, al rey no le hubiera interesado. Al faraón José no le hubiera interesado para nada. ¿Por qué? Porque José simplemente era un esclavo y José era un hombre que estaba metido en la cárcel por un propósito o por una sentencia. Pero había un plan de Dios y provocó del Señor un tiempo determinado para que José fuera indispensable, para que José fuera necesario. Creó en las personas importantes una necesidad que solo José podía hacer. Y yo sé, mis amados, que Dios va a crear un tiempo, una oportunidad, porque Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran, para que usted calce perfectamente, calce en su propósito, calce en su llamado, calce en el plan de Dios perfecto, para que usted sea levantado y para que el plan de Dios se pueda establecer en su vida. Y José vino a hacer eso. Del hombre olvidado por el copero, ahora recordado por el copero, por la gracia de Dios, porque había una necesidad. Ahora sí. Y vengo a decirte en esta mañana como reflexión, mis amados, que ahora sí, que quizás inclusive en el pasado no era necesario que se acordaran de ti, pero ahora sí. Que quizás en el pasado no era el tiempo de Dios para tu vida, no estaban las condiciones necesarias para que las cosas sucedieran, pero ahora sí eres necesario en el propósito de Dios. Ahora sí, en este momento está bien diseñado de parte de Dios dónde vas a calzar, dónde vas a hacer las cosas, con quién la vas a hacer, cómo la vas a hacer, porque el Señor tiene un tiempo y una ocasión para cada uno de nosotros. Así que, amados, quizás en el pasado, le estoy hablando de algunas cosas del pasado, quizás el copero se olvidó de ti, ¿verdad? Quizás Mayurita, el copero se olvidó de ti. Osquita, probablemente el copero se olvidó de ti. Mi hermano Rolando, buenos días. Carmencita, buenos días. Javi, buenos días. Amén. Quizás el copero se olvidó de usted y de mí. El Señor permitió que alguien se olvidara de nosotros. Probablemente nos sentimos decepcionados, tristes, quizás solitarios, quizás metidos en una cárcel sola y abandonados. Y quizás nos hemos percibido a nosotros sin propósito y sin plan de Dios. Y sin un momento propicio, pero siempre hay, amados. Tomando la historia de José, uno encuentra que Dios tiene planes para uno. Que no importa que un día el copero se olvidara de mí. Que no importa que él ya no le importara lo que yo hice por él.
sino que hay un momento de Dios, hay un instante de Dios. Y que hoy, en este tiempo, en esta hora, en esta temporada, Lucy, en esta temporada, Chile, Carolina, Maru, en esta temporada, María Isabel, Viquita, Cinia, Cinita, Odi, en esta temporada, si vamos a caber, si vamos a ser importantes, si vamos a ser necesarios, porque se creó una necesidad donde calzáramos de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas. Así es, Grisita, llega el tiempo. Amén. Llega el tiempo. Así que, mis amados, en esta preciosa mañana, diga conmigo, llega el tiempo. ¿Sabe qué hizo Faraón con David y con José? Entonces dice Faraón, envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. A los 3 días de interpretar el sueño del copero, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado. No hubiera pasado hoy en el pasado lo que hoy Dios va a hacer contigo. No hubiera sucedido así, mi hermana Cinia, en el pasado lo que Dios quiere hacer en el presente. No hubiera sucedido así Carolinita, ni Oscar, ni Marjorie. No hubiera sucedido así con ustedes, con Rolando, Carmen. Dios la bendiga, mi hermana Carito, Carolina. Bendiciones. Esperamos que el Señor siga derramando ese consuelo y esa paz sobre usted y su familia por la pérdida tan sensible de la preciosa hermana Belén, ¿verdad? Que Dios siga derramando hoy su bendición. Javi, así es. No hubiera sido el momento. No le hubiera dado pelota el faraón. No lo hubiera llamado a usted. No lo hubieran sacado apresurado de la cárcel. Faraón ni siquiera le hubiera dado pelota. Y ese principio de ese sueño, de esa interpretación, de ese acto que hizo José, se hubiera olvidado, pero ya por completo. Pero se mantuvo ahí en la memoria, porque no era el tiempo, no era el momento, hasta que llegara el Señor a manifestar su voluntad. Así que el Señor a algunos de ustedes, como a mí, nos manda a sacar apresuradamente de esa cárcel donde estamos, nos muda, nos afeita, para que nosotros podamos presentarnos a la oportunidad de Dios y podamos presentarnos con libertad al propósito de Dios y calcemos en el tiempo de Dios, calcemos en el momento de Dios. Qué bueno ser entendido de los tiempos de Dios y calcemos en el propósito del Señor. Entonces yo en esta mañana, a través del Espíritu Santo, quería dejarles este principio. Aunque se olvidaron de ti, aunque las circunstancias no se hayan olvidado como a José, era porque el tiempo de Dios no era momento. Probablemente nos sentimos mal, pero hoy es tiempo de ser llamados apresuradamente. Es tiempo de ser mudados, tiempo de ser afeitados. Es tiempo de venir al mundo y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque necesitamos madurar en muchas cosas. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Amén. Puede usted cerrar sus ojitos y darle gracias a Dios. Dale gracias al Señor. José, ya uno parafraseando, imaginándose la historia bíblica, ¿verdad? La historia bíblica cuenta lo más importante y lo más relevante. Pero uno pensando en un José en la cárcel, triste, afligido, ¿verdad? Un José, dificultades, sin esperanza quizás,
llega una buena noticia que le dice: José, el rey o el faraón te está mandando a llamar, ¿verdad? Como la historia del hijo de Jonatán, ¿verdad? El rey te mandó a llamar. En este caso, el faraón a José. Qué lindo, ¿verdad? Cómo estaba José, con una expectativa tremenda, una alegría, porque cuando viene el cumplimiento produce una alegría tremenda. Cuando el cumplimiento de Dios se da, así es, amados. En mi vida yo creo que hay muchas cosas que están ahí en el olvido, que estuvieron en el olvido, que uno en ese momento esperaba y estaba con expectativas de que sucediera. Pero también sé que está llegando el tiempo de muchas cosas, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Así que espero salir apresurado, espero que afeitarme y mudarme para ir a cumplir el propósito de Dios en diferentes áreas de mi vida. Cierre sus ojitos y dale gracias a Dios. Y diga: Señor, gracias, porque vienen tiempos para mi vida maravillosos, como el tiempo de José. Y aunque en el pasado se olvidaron de mí, era necesario que sucediera así. Ahora lo sé, ahora sé que a los que te amamos, Dios, todo nos ayuda para bien. Sé, Señor, que en el pasado muchas cosas no eran el momento, Señor, no eran el tiempo. No estábamos en el tiempo propicio, ni las condiciones estaban propicias para muchas cosas, Señor. Aún personas, aún circunstancias no estaban alineadas al plan eterno ni al plan perfecto tuyo, Señor. Pero sé, Dios, que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, en todos nos llega la ocasión y la hora, Señor. Pedimos, Señor, estar preparados para eso, Señor. Que tú nos sostengas en la transición, en la temporada, entre el copero que nos olvidó al copero que se acordó de nosotros, Señor. Sosténnos en medio de esa temporada difícil. Sosténnos para no caer, para mantenernos con expectativas, porque de cierto tú lo vas a cumplir y de cierto tú lo vas a hacer, Padre. Quizás no hemos entendido muchas cosas, mi Señor. Probablemente hemos sufrido y llorado. Probablemente a veces hasta hemos cuestionado tu propósito en nosotros y nos hemos cuestionado nosotros, Señor. Probablemente hemos llorado, derramado lágrimas, Señor, cuando el copero nos olvidó, Señor. Teníamos unas expectativas tan altas, Señor. Pensábamos que iba a pasar, que iba a ocurrir. Y no, se fue diluyendo en el tiempo, se fue diluyendo, Señor, en las arenas de la vida, Señor. Y cuando nos dimos cuenta, Señor, estábamos todavía en la cárcel, Señor. Y se habían olvidado de nosotros, Señor. Pero, Padre, en medio de eso, ayúdanos. Porque hoy sé que hay un propósito, sé que hay un plan y sé que tú cumplirás en nosotros tu voluntad y tus planes, Padre. En esta mañana, Señor, me lleno de esperanza, de optimismo. Me lleno de fe, Señor, esperando el cumplimiento de tu palabra en mí, Señor, de tus planes, de los que faltan todavía mientras estemos aquí en la tierra, Señor. Mientras estemos aquí, Señor, mientras respiramos, nosotros tenemos, Señor, en ti propósito y estamos esperando en ti, conforme a tu voluntad, a que tú cumplas, Señor, conforme a tu propósito, donde tú quieres alzarnos, donde tú, Señor, quieres, Padre, llevarnos ante Faraón, Señor, en el plan tuyo, en
en el perfecto, lo que para cada uno representará ese escenario, Señor. Es diverso. Hay muchas facetas para cada uno, Señor. Pero que Dios podamos seguir confiando en que llegará ese día en que seamos llamados, apresurados, afeitados, mudados hacia una nueva temporada, Señor, a cumplir tu propósito y a cumplir tu plan, Señor. Gracias, eterno. Gracias porque para ti nosotros somos, Señor, Padre, tus hijos, y nos amas, Señor, Dios mío. Gracias por tu bondad, porque en tu bondad derramas gracias sobre nosotros, Señor. Gracias porque en tu pensamiento estamos nosotros. Como dijo Jeremías, que hubiéramos hecho nosotros si tu misericordia no estuviera en nuestras vidas, Señor. Nuevas fueran cada mañana tus misericordias. ¿Qué pasaría con nosotros? Eres el Dios eterno que no necesita nada. Eres el dueño de todas las cosas, que no necesitas absolutamente nada, que vives en sí mismo. Eres el Dios, el gran yo soy. Y sin embargo, Señor, como dice Isaías, el que habita en las alturas, en lo alto, pero que con el quebrantado y humilde de corazón, ahí tú has habitado. Ese Dios que se manifestó en Cristo que nos mostró al Padre y que nos llevó al Padre. Ese Dios que siendo forma de Dios no se aferró, sino que tomó condición de hombre, siervo, de humilde, de obediente hasta la cruz, y vino a morir por mí para que yo pudiera acercarme a ti, Padre. Gracias porque tienes propósitos conmigo, en tu voluntad y en tu propósito. Gracias, Señor, gracias. Que estemos a punto de que las condiciones, Señor, para el propósito tuyo perfecto se cumplan, Señor, en algún área de nuestra vida. Igual para con mis hermanos, los pongo en tus manos y oro para que esta semana sea bendecida, y oro para que algunos de ellos, Señor, conforme a tu voluntad, sean llamados, los llamen apresuradamente al cumplir el propósito eterno tuyo, Señor. Que salgan de ahí del anonimato, que salgan ahí, Señor, de la cárcel, que salgan ahí del olvido. Que el copero que los olvidó hoy sea el copero que los recuerda y los recomienda en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Mis amados, que el Señor me los bendiga en esta preciosa mañana, linda mañana de 7 de agosto. Cómo pasa el tiempo, amados. Ya ahorita es el Día de la Madre. Que Dios me las bendiga, muchos mamás. No se les olvide, mañana tenemos culto presencial dirigido por los hombres de la iglesia, el ministerio de hombres que Dios está levantando poderosamente en este tiempo. Amén. Mañana a las 7 de la noche con libertad, están todos invitados. Miércoles, viernes, nuestros devocionales, si el Señor así lo permite, mis amados. Y el sábado, si Dios así también nos da vida, tendremos nuestra actividad para todas las mamitas del Señor, ¿verdad? Están invitadas completamente a participar a las 5 de la tarde, y nos vemos el próximo domingo también, ¿verdad? Pero toda esta semana estemos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias a todos. Gracias, Carito, Osquita, Chilencita, Odi, Simita, Kendall, mi hermana Maru, Caroline, Javi, mi hermana Carmen, bueno, en fin, Grace, María Isabel, bueno, algunos que quizás no mencione, Salmita, mi hermana Carmen, bueno, todos, Nurita, bueno, que Dios los bendiga, mis amados, son bastantes. Gracias a Dios, Andrita, Lucy, bueno, gloria a Dios a todos, Manuelito, también, todos, Viquita, también. Dios los bendiga, amén.
Que pase una hermosa mañana, bendecido por la gracia de Dios. Buen día, mis amados.